en este caso. Bueno, tengo otro tema y la verdad es que ayer lo queríamos charlar con él, hoy lo encontramos finalmente. Ganó las elecciones en el Chaco Capitanich, Jorge Capitanich, un hombre que no ha variado absolutamente nada en sus convicciones desde que Macri ganó las elecciones hasta ahora. La verdad que Capitanich siempre ha sido una referencia en ese caso, y ganó y dice que su triunfo ayuda mucho al triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas. Está en línea, lo saludamos. Jorge, ¿cómo va? Roberto Caballero, Cintia Ottaviano, Pablo Caruso, Marcos Citadini saludan desde Radio Colonia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos a todos. Jorge, a ver, ayer estaba contento, decía que bueno, el triunfo ayudaba a Alberto y a Cristina Kirchner. La pregunta es, ¿este triunfo, que es el triunfo popular, Macri se va, es también la derrota del neoliberalismo? Bueno, ese es un tema que está pendiente en tanto y en cuanto nosotros tengamos la capacidad para que efectivamente eso se produzca. El neoliberalismo siempre se resguarda desde operaciones de servicios de inteligencia, jueces y fiscales que persiguen opositores y medios de comunicación hegemónica que plantean unidireccionalidad discursiva, generando un formato discursivo que obviamente afecta sustancialmente la credibilidad y la confianza del sistema político en términos de alternativas y de generación de poder político. Así que nosotros creemos que este es un gran compromiso. Yo estoy absolutamente convencido de que el 27 de octubre vamos a tener un fuerte respaldo popular, pero a partir de allí tendremos que generar estos mecanismos que permitan enhebrar claramente una nueva transformación en la República Argentina. La primera transformación es pasar de la cultura de la especulación financiera que nos han generado desde este neoliberalismo local y autóctono argentino hasta una cultura de la producción, del esfuerzo, el trabajo, que será todo un desafío en los próximos tiempos. Pero no cabe la menor duda que esto es una cuestión que nos obliga a todos a transformar este concepto, digamos, de que recuperar la actividad económica, encender la economía, potenciar el consumo, no significa transformar solamente a nuestros habitantes en consumidores, sino tiene que ser ciudadanos con conciencia social, porque esto es una cuestión concreta. Cuando mejoran las condiciones desde el punto de vista de la calidad de vida, si no hay conciencia, no se mantienen los locos. Claro. Gobernador, ¿cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. Pensaba que el triunfo en la provincia del Chaco es uno de tantos triunfos del justicialismo y se esperan algunos más todavía en lo que resta del año. Digo, ¿cómo se configura esto pensando también en el 27 de octubre y en la muy probable elección de Alberto Fernández como presidente, ¿no? Bueno, obviamente esto es una plataforma muy positiva porque nosotros siempre preservamos una identidad en nuestro espacio, siempre ratificamos nuestra pertenencia al campo nacional, popular y democrático, y haber ganado por más de 18 puntos es una cuestión objetiva y contundente. Eso significa que es una plataforma muy importante para el 27 de octubre, pero todas las elecciones se ganan en este día con convicción y con trabajo, de manera que no hay que nunca tomar esta cuestión como un hecho consumado. La política exige mucha humildad, mucho sacrificio, mucha dedicación y sobre todo no descuidarse en ningún detalle. Claro. Sí, digo, si finalmente esto sucede y Alberto Fernández es electo, y por supuesto usted será el gobernador de la provincia de Chaco, salvo que haya alguna otra decisión, no sé si han conversado algo con el candidato ahí en Rosario cuando se cruzaron, pero ¿qué es lo primero que le parece que las provincias deben articular o deben pedirle al nuevo presidente? Bueno, nosotros creemos que cuestiones esenciales son, primero, tener paz social, para lo cual es necesario e imprescindible resolver los problemas básicos que tiene todo mes de diciembre, desde el flujo financiero imprescindible hasta atender demandas sociales concretas. La República Argentina tiene situaciones de indigencia, hambre, pobreza extrema, que es absolutamente imprescindible tener capacidad logística y operativa para resolverlo, y eso debe darse en el marco de diálogo y de paz social. Segundo, es absolutamente imprescindible trabajar estrategias que permitan resolver problemas de infraestructura, y allí yo creo que es absolutamente imprescindible tener un buen plan de carácter integral con financiamiento internacional y nacional para reactivar la economía vía la construcción de viviendas, ampliación o refacción de viviendas, implica toda una cadena de valor que tiene que ver con la industria nacional, pero a su vez también regularizar, en el caso de la Argentina, cerca de 1,8 millones de familias que no tienen título costeado de la tierra. Eso necesita también agua potable, cloacas,
hoy ya fibra óptica es imprescindible. El tema de trabajar en redes domiciliarias de gases donde no existe, tener esta apertura de calles, apertura público, tener una estrategia de trabajar, generar empleo, generar un programa de producción de empleo y exportaciones, y obviamente generar una perspectiva que permita más trabajo, mejores salarios, poner... Sabe, gobernador, que lo estamos perdiendo un poco. No sé si por ahí se movió, si puede volver a la posición anterior, lo escuchábamos perfecto. Me parece que ahora lo perdimos del todo, al gobernador electo del Chaco, a Jorge Capitanich. Vamos a ver si podemos retomar el contacto, ¿no? Algún inconveniente en la comunicación, seguramente ahora lo retomamos. Gran triunfo del Coqui Capitanich, y yo destacaba fundamentalmente el triunfo de alguien que no se movió de sus convicciones, ¿no? En todo este tiempo, porque habitualmente se habla de estos 4 años y que con un resultado casi a la vista de lo que comenzó las elecciones del 27, pero hubo gente que se plantó, que resistió. Que cuando venían degollando se quedó defendiendo, digamos, su posición, y en este caso creo que Capitanich es uno de ellos, por supuesto, y me parece que también el cariño expresado en las urnas, digamos, por el pueblo chaqueño tiene como un liderazgo muy muy definido, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Yo no sé, vos tenés algún dato sobre que Alberto lo haya... No sé, se lo preguntamos a ver. Lo tiré al pasar para ver si creo que retomamos la conversación. Jorge. Sí, te escucho, perfecto. Ah, perfecto. No, acá preguntábamos, porque fuera del micrófono se cortó justo la comunicación, si Alberto Fernández hizo algún ofrecimiento concreto para el gabinete o algo a Capitanich, el actual gobernador. No, de ninguna manera. No, aparte creo que Alberto tiene un equipo muy sólido, de su plena confianza, así que todos vamos a ayudar para que efectivamente tenga el máximo respaldo y la posibilidad de liderar claramente el nuevo desafío que tiene la Argentina. La verdad que yo lo veo muy bien, Alberto, lo veo muy sólido en sus convicciones, lo veo con una gran capacidad para construir diálogo, consenso y un país federal. La verdad que me da mucho gusto no solamente hablar, sino también entender que tiene un desafío que lo pretende hacer con todos. Jorge, Pablo Caruso lo saluda y le pregunta, evidentemente se está planteando alrededor del acuerdo o del pacto una suerte o un intento de hegemonía orgánica que le dé sustento político a una enorme cantidad de políticas muy complejas, de políticas públicas muy complejas que traten de sacar a la Argentina del ir y venir permanente de reivindicación de las grandes mayorías hacia un modelo neoliberal que termina por destruir todo. Pregunta, como político, por su trayectoria, por la responsabilidad que ha tenido también lidiando, digamos, ¿no?, con algunos de estos sectores, ¿ve madurez en todos los actores participantes de ese acuerdo como para llevar adelante algo casi inédito, le diría, en la Argentina, en términos de iniciarlo y luego darle continuidad más allá de la alternancia gubernamental? Mire, a priori uno percibe madurez para generar esta articulación de consenso, pero esto siempre ocurre en la Argentina. Tenemos cierta madurez cuando las papas queman, y después cuando la cosa se estabiliza y genera beneficios, ahí la distribución se vuelve un problema de tensión política social permanente. Yo creo que sinceramente el derrotero que tiene Alberto es, primero, respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ver 2 vías alternativas, o de stand-by o de facilidades extendidas, ver el grado de condicionalidades relativas, porque es absolutamente necesario reactivar y recuperar la economía, generar ingresos disponibles en las familias y potenciar claramente el desarrollo productivo. El aparato productivo ha sido diezmado por esta gestión de Macri. Entonces, eso te habilita rápidamente a un mecanismo de financiamiento alternativo con organismos multilaterales para obras de infraestructura que son imprescindibles para la competitividad. Claro. Tercero, absolutamente dar señales para el tema de creadores privados, porque si uno no logra un acuerdo razonable para que el flujo de capital y servicio de deuda se extienda en el tiempo y disminuya en volumen, claramente es imposible asignar recursos para otras finalidades que son esenciales, como las que yo describía recientemente. El tema vaca muerta es un tema político, estratégico, pero también en términos de oferta de divisas para garantizar estabilidad macroeconómica. El acuerdo de precio y salario es clave para lograr, primero, reducir la inflación y, segundo, mejorar sustancialmente el poder adquisitivo de los salarios para potenciar el consumo. Y obviamente las cadenas de valor, que la Argentina tiene 38, que son muy dinámicas y que hay que ponerle mucha
generación de incentivos para más producción, empleo y exportaciones. Si nosotros no hacemos eso, vamos a tener ciertas dificultades, obviamente. Ahora, Jorge, cuando superado el espanto, ¿no? Un acuerdo para el espanto, superado el espanto, cuando aparezcan esas tensiones a las que usted hacía referencia, ¿a las élites económicas se las convence o se las regula desde el Estado? La persuasión es una herramienta desde el punto de vista político para tratar de morigerar las tensiones, pero no hay nada mejor que desde un gobierno tener el fuerte respaldo de la voluntad popular para que, administrando el Estado, permita regular adecuadamente la distribución del ingreso. Si no, no hay viabilidad en la materia. Jorge, cambiamos de tema un poquito. Hoy estábamos hablando con Adolfo Pérez Esquivel muy temprano sobre el tema del lawfare, el tema de Daniel Santoro, la causa que lleva adelante Alejo Ramos Padilla allí en Dolores, la participación de los dos grandes diarios, La Línea de Nación, tratando de defender sus intereses corporativos. ¿Cómo está evaluando lo que sucede allí en Dolores y lo que sucede particularmente con un premio Nobel que hoy está siendo fustigado de los medios de comunicación? Esto lo veníamos charlando contigo y con muchos quienes pertenecemos a este espacio de pensamiento y a esta materia de pensamiento, que la verdad es que hoy está en juego claramente la democracia, y hay una cuestión central en términos de contradicción. La contradicción hoy es democracia versus corporaciones. Las corporaciones se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, y esas corporaciones constituyen un conglomerado que es judicial, mediático, financiero y económico. Y obviamente eso lo que hacen es plantear una estrategia de unidireccionalidad discursiva para construir sentido común, apropiarse del poder y fustigar a las mayorías. Entonces, el problema central de lo que estamos viendo en este caso, ya lo hemos denunciado en innumerable cantidad de veces. Yo siempre describía la teoría de la cabecita. Se hacen operaciones de inteligencia, la vierten en medios de comunicación masivos, te condenan de antemano, te generan un sistema de presión ante jueces y fiscales, te generan causas falsas, más o menos te condenan mediáticamente y después te mantienen en el limbo jurídico hasta que una razonabilidad te permita zafar de un embretamiento judicial. La verdad que lo que ha ocurrido en la Argentina en estos últimos 4 años es un mamarracho jurídico. Han destruido las instituciones republicanas que tanto dicen defender. Y Jorge, ¿qué análisis hace de la participación de Estados Unidos en este conglomerado? Porque lo que decía Pérez Esquivel es que en el material también hay cartas de la Embajada de los Estados Unidos. Es que no cabe la menor duda que esto es una matriz de carácter internacional. Obviamente el neoliberalismo, con un perfil ideológico y político definido, plantea una contradicción desde el punto de vista falso respecto a la vertebración de un supuesto populismo, en donde consideran que el populismo es el enemigo a vencer. Pero la verdad es que lo que hacen desde esa perspectiva neoliberal es una matriz hegemónica de base internacional, en donde claramente lo que han generado es, primero, una cooptación corporativa del Estado. Segundo, una profundización de la desigualdad del ingreso. Y tercero, lo que ha generado es la concentración económica pavorosa en el mundo. Eso hoy te genera las consecuencias directas. Tenés 840 millones de personas con hambre, tenés 60 millones en el mundo, 60 millones de migrantes en el mundo que pululan en busca de su identidad, y 130 millones de personas que manifiestan su disconformidad claramente con la situación objetiva y concreta desde el punto de vista de su búsqueda en otras alternativas a nivel internacional. Tercero, vos tenés un problema serio de 900 millones de personas sin agua potable, 1.400 millones de personas en el mundo que no tienen energía eléctrica, 2.100 millones de personas que no tienen siquiera cloacas o condiciones sanitarias básicas. Tenés un problema serio. Entonces, el mundo está claramente diezmado en términos de la inestabilidad política, la injusticia social y la Ahí. Bueno, Jorge, estamos teniendo un problemita en la comunicación.